Bueno, chicos, bienvenidos a la sesión número 7 del curso Estructura de Datos 1. ¿Cómo han estado? ¿Qué tal su día? Hola, profe, buenas noches. Buenas tardes. Tardes, noches para no pelear. Bueno, chicos, vamos a entrar en materia porque tenemos bastantes cositas pendientes por hacer. Hoy vamos a hablar teóricamente acerca de los condicionales, pero antes de eso vamos a continuar donde dejamos el día de ayer, que fue con la introducción al C++. Entonces, quedamos aquí, ¿cierto? Entonces decíamos que básicamente lo que íbamos a hacer era lo que habíamos hecho en pseudocódigo, traducirlo acá a lenguaje de programación. En el momento en que hicimos el pseudocódigo, dijimos que íbamos a desarrollar un pequeño problema o una solución para este algoritmo. El que nos decía que un vendedor recibe un sueldo base más el 10% extra por comisión de sus ventas. El vendedor desea saber cuánto dinero tendrá por concepto de comisiones por las 3 ventas que realizó en el mes y el sueldo total que recibirá en el mes, tomando en cuenta su sueldo base y comisiones. Entonces, ayer alcanzamos a definir las variables que íbamos a utilizar. Hablamos de sueldo base, venta 1, venta 2, venta 3 y comisión. ¿Listo? Ahí quedamos en la declaración de las variables. Profesor, antes de continuar, quisiera hacer una pregunta. Claro que sí. Con respecto al programa SINJAI, el que estoy utilizando, ¿qué diferencia tiene al que nosotros conocemos como con el C++? ¿Qué diferencia tiene? ¿O qué nos ofrece de más para comenzar a trabajar en ese programa? No sé. Es que no, o sea, es la primera vez que lo veo. Pues de ofrecer, todos los IDE ofrecen lo mismo. Nos permiten programar en un lenguaje de programación determinado. Recordemos que la definición de IDE es entorno integrado de desarrollo. Sinjal es un IDE que me permite trabajar en C++, al igual que lo hace el Codelike, al igual que lo hace el Virtual Cop, al igual que lo hace el DC++, al igual que lo hace el propio Visual Studio. ¿Qué me ha gustado del Sinjal? Su sencillez en cuanto a interfaz. Pero la manera de programar la defines tú. Las instrucciones son las mismas en cualquiera de los IDE que tú decidas utilizar. Codelike, de C++, el propio Visual Studio, C++. Entonces digamos que diferencias como tal ya van a las características propias del entorno de desarrollo, de la sencillez, pero en general todos deben permitir hacer lo mismo, que es programar en código de C++ con todas sus sentencias, librerías y demás. ¿Listo?
Esto mismo que Sí, yo señor, voy a muchas ir gracias. haciendo en las secciones, los códigos fuentes que yo les voy a hacer en las secciones, independientemente de que lo trabajes con SimHile, independientemente de que trabajes con el propio Visual Studio 2019 C++, independientemente de que hagas el código en Codelay, en DEC++, el código, si lo haces exactamente igual como yo lo hago, o si tú me das un código de C++ hecho en el IDE que tú trabajes, independientemente del entorno de desarrollo, el código debe funcionar. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Entonces, tomando en cuenta lo que les expliqué ayer, ¿qué debo hacer ahora? ¿Qué debo definir ahora? Pedir los datos. No. Definir el procedimiento principal para C++. Main. Decir en main. Ahora sí, puedo poner aquí code. ¿Cuál es cuál es su sueldo base? ¿Y dónde lo voy a guardar? Ese base. ¿Listo? Ya tengo los valores. ¿Qué debo hacer ahora? La fórmula. ¿Cuál debería ser primero? La suma de las ventas por el 0.10. O sea, Venta 1, venta 2, venta 3. eso es el cálculo de qué? Profe, pero es que es el de la comisión, pero faltaría entonces Cálculo del porcentaje. otra variable para la suma. A menos de que se haga todo el proceso completo, ¿no? Toda la fórmula completa. O sea, la comisión. Vamos a ver. Yo tengo una variable declarada comisión. Entonces, comisión, aquí va a ser igual. La suma de las tres ventas por el porcentaje, ¿no, profe? Venta 1 más venta 2 más venta 3. Eso multiplicado por el 10% que sería 0.10. ya tengo la comisión. ¿Qué más me dice el ejercicio? Que le sume con el sueldo. Entonces, Se hace más comisión. Entonces hace falta una variable. ¿será? Acuérdense lo que yo les mostré Que se ayer. base más comisión, ya nos daría el resultado. Acuérdense que yo les mostré ayer aquí. Ah, ok. Acuérdense que aquí
en lo posible, refinar el código. Entonces, yo aquí puedo decir, Profe, dígame, ¿está bien set out o set out? sí, tienes toda la razón. El total de su sueldo más comisión es Base, se base. vamos a ver si no hay nada raro. Me volvió a pasar lo de ayer. Pero realmente no sé qué le pasará a este. No sé por qué pasará eso. La verdad. Ya me está haciendo cambiar de... Ay, a ver. Ya yo me di cuenta cuál es el error. Le faltan los signos de abrir y cerrar paréntesis. Eso. Sí me gusta que sean observadores. Y aquí, y aquí, y aquí, y aquí. El punto y coma final. No va ese punto y coma. Entonces, pero no me deja agrandar esta consola. Digamos que es 1.500.000. 1, 2, 3. ¿Cuál es el valor de su primera venta? 500, 2, 3, 600, 1, 2, 3, 800, 1, 2, 3. Y ahí está. El valor de su comisión es de
190.000, por lo tanto, su sueldo más comisión es 1.690.000. 1.500.000 más 190.000. ¿Preguntas? ¿Dudas? Sencillo, sin tanto complique. Ahora vamos a hacer otro ejercicio. A ver si ahora no me molesta. ¿Se acuerda que también hicimos perdón, se va después. Cuadrado. ¿Qué necesito para calcular el área de un cuadrado? Base y altura. La altura. Saber un lado, saber el tamaño de un lado. Lado por lado, ¿no? Así, lado por lado. Necesito lado y una variable para el área. ¿Cierto? Ahorita no sé por qué me puso. Se pone coma ya. Yo aquí puedo concatenar todos los espacios de línea que yo quiero. Y con esto lo voy tabulando o corriendo hacia el centro de la pantalla. Entonces, aquí ¿qué debo preguntar? Valor del lado. La longitud del lado. ¿Listo? Probemos. Entonces, si se fijan, el mensaje calcular área de un cuadrado, como yo le puse dos tabulaciones, sale más hacia la derecha. Entonces, si la longitud del lado es 20, el valor del área es 400. Ese no tiene mucho complique. Ahora, digamos que yo quiero calcular el área de un triángulo.
¿Cuántas variables necesito? Dos, profe. 3. ¿Cuáles, cuáles y cuáles? Base, altura y el área. Ya, entonces necesito base, altura y área, ¿cierto? Y leo base. El cálculo sería probamos 10, 15, 75. Hasta aquí, yo creo que todo claro, ¿cierto? Sí. Sí, señor, profe. Listo. Profe, esos varios en L que está ahí en el encabezado, ¿por qué tantas veces? No lo había visto así. 3 saltos de línea. Este es un solo salto de línea. Estos son 3 saltos de línea para que salga. Los saltos de línea luego no eran con /n. Ush, no me Yo acuerdo les cómo se dije, llama hay eso. 2 formas de hacer saltos de línea, con /n y con Ok, concatenando la palabra ENDL. vale, vale. Ahora, vamos a hacerlo más interesante. ¿Qué necesito para calcular el área de un círculo? Perímetro. El radio. El radio, creo. Pero ¿qué es lo que necesito? Fórmula, pi por 3. ¿Cómo Profe, te pero es O- que el área de un círculo es el radio al cuadrado, ¿no? Ajá. Entonces, la fórmula, ¿cómo es la fórmula del área? Pi por Yo- R al cuadrado. Área igual a radio al cuadrado por Pi. ¿y qué decíamos de pi? Que era un Era número. Eso. una Que era una constante. constante. Entonces ahora vamos a ver cómo se declaran las constantes en C++. Una de las formas. Hay 2 formas. Vamos a usar la primera. Entonces, ¿qué pasa con valores como el radio y el área en los círculos? Tomando en cuenta de que el pi es un número que
Decimal. Entonces, ¿cómo deberíamos declarar radio y área? Float. Decimal, una variable tipo decimal. O sea, float. Radio y área. Ahora, decíamos que pi es un valor constante, lo que quiere decir que al momento de declararlo le vamos a asignar el valor y ese valor no va a cambiar en ningún momento. ¿Cómo se declara una constante en C++? Decimos const de constante, el tipo de dato, float, el nombre de mi variable, pi, y el valor de esa constante, que sería 3.14. 16. 3,1416 para simplificar. Y decimos in main y vamos a robarnos código de acá. O sea, aquí qué sería calcular el área de un círculo. Entonces aquí lo que vamos a pedir es cuál es la longitud del radio del círculo. Lo guardamos en radio. No necesitamos más nada. Y tenemos que el área es igual a radio al cuadrado, que sería a su vez multiplicado por ¿qué? Por la constante, por pi. Por pi. Profe, yo tengo una pregunta ahí. Claro que sí. Bueno, ese es en el caso de que vamos a multiplicar algo al cuadrado, ¿no? Pero si fuera ya más al cuadrado, si no fuera, digamos, al cubo, a la cuarta, a la quinta. Eso lo vamos a ver cuando veamos las librerías. ¿Se acuerdan que les dije? Hay una librería que me permite manejar todas las funciones matemáticas. La mat. Es la match. Con esa ya vamos a ver cómo se hace el cuadrado, cómo se saca una raíz cuadrada, cómo se calcula todas esas fórmulas que hacen parte de estos ejercicios matemáticos. O sea, aquí, como todavía no hemos visto, si es radio al cuadrado es radio por radio multiplicado por pi. Que me lo muestra cuando lo ejecuta por ahí. Digamos que es, no sé, 15.8. El valor del área es 784.269. Bueno, chicos. Esto que hemos hecho son ejercicios de lo que yo les comenté. Se conoce como programación secuencial. ¿Por qué secuencial? Porque no tenemos condiciones, el código se ejecuta línea a línea. Por eso es programación secuencial. ¿Preguntas hasta este punto? Respecto al código, declaraciones. Ya a partir de hoy voy a empezar a subirles cada uno de estos fuentes a la plataforma
en una carpetica para que ustedes vayan teniendo acceso. Se lo voy a subir con los comentarios necesarios para que ustedes sepan qué hace cada función, qué es lo que se está haciendo en cada línea y demás. ¿Listo? Bueno, Bueno, entonces, volviendo a nuestra temática. Dijimos que hoy íbamos a hacer la introducción a los condicionales. Ya esto lo hicimos. Entonces, ya aquí entramos ya más a profundidad en la programación estructurada. Pasamos de programación secuencial, que era línea a línea, a programación estructurada. Entonces, ¿qué son los condicionales? Los condicionales lo que nos permiten hacer es poder permitirle al usuario tomar decisiones o en nuestros procesos dependiendo a condiciones que ejecute una instrucción u otra condición. Por ejemplo, en la imagen que les estoy mostrando, si se cumple la condición, ejecuta el proceso 2. Si no se cumple la condición, se brinca el final. Es por eso que ya aquí hablamos de programación estructurada y no de programación secuencial. ¿Por qué? Cuando nosotros hablábamos de programación secuencial, era inicio, proceso 1, el siguiente proceso, fin. Ya aquí, como tenemos una condición, inicio, proceso 1, dependiendo de la condición, hay un proceso 2 o va directamente al final. En ese orden de ideas. ¿Cómo se representa eso en pseudocódigo para cuando ustedes tengan que hacerlo? Si, la palabra sí, condiciona evaluar, por ejemplo, x menor o igual a 10 y el bloque de instrucciones que se va a ejecutar si se cumple la condición y finalizamos la condición. Eso en el caso de una condición simple, pero podemos tener doble condición. Entonces hablamos de un condicional doble, es decir, si se cumple esta condición, haga esto, si no, haga esto otro. Eso es lo que se conoce como un condicional doble. Entonces, el Profe, condición, sí, dígame. una pregunta, yo la vez pasada había había hecho algo, no sé si esté bien hecho, meter un condicional, dentro de un condicional, si meter el if, o sea, primero que me condicione algo, si esa condición cumple, pasa esta condición y luego compáreme esto y ahora sí haga esto. ¿Eso sí está bien, sí está correcto o está mejor concatenado con el if? No te entendí. O sea, haz de cuenta que yo tengo que comparar primero, entonces digamos, a ver, te pongo un ejemplo. Yo tengo que comparar primero si un cuadrado cumple por lo menos con cierta longitud. Y si ese cuadrado me cumple con cierta longitud, entonces compáreme dentro de ese mismo condicional y meto otro if. Y entonces hágame una multiplicación si cumple con otra condición que tenga el cuadrado. Un ejemplo con el color, un ejemplo, con color azul, ¿sí? Y ahí sí hágame una operación o algo así. Si es posible hacer eso, que, o sea, estaba viendo eso más o menos. Si es posible, sería mejor manejar Pero un... la operación la estás haciendo dentro del condicional. Sí, claro, pero entonces, o sea, lo que yo hago es, o sea, lo que se hace es comparar dos veces con un if, ¿sí? O sea, primero me está comparando una característica y después otra. Sí, eso lo vamos a ver más adelante. Se conoce como sí anidados. Ok, ok. Aquí son los dobles, sí, sí, no.
Ok, ok. Si se cumple esta condición, haga esto. Si no se cumple la condición, haga esta otra cosa. Ah, vale, vale. Entonces, aquí a diferencia del condicional simple, aquí si se cumple una condición, hacemos un proceso y si no se cumple, hacemos otro proceso. En el anterior, si se cumplía, se hacía un proceso y ya. Si no se cumplía, no pasaba nada. Aquí es, si se cumple, haga esto. Si no, entonces haga esto. ¿Cómo es eso en pseudocódigo? Si condiciona evaluar, por ejemplo, 50 menor o igual que 10, haga este bloque de instrucciones. Cierro esa condición. Si no, es decir, si 50 no es ni menor ni igual a 10, entonces va a ejecutar este bloque de instrucciones. Si se cumple la condición, se ejecuta el primer bloque de instrucciones. Si no se cumple la condición, se ejecuta el otro bloque de instrucciones. Ahora viene lo que mencionaba el compañero. Los sí anidados. Resumiendo, es la combinación de los condicionales anteriores. Entonces yo puedo decir, si el estudiante aprobó la materia, tan bloque de instrucciones. Si no, tal cosa. Cuando hace el si no, yo puedo volver a preguntar si la aprobó con un porcentaje o calificación mayor a 4.5, tal bloque de instrucción. Si no, otro bloque de instrucción. Y así yo puedo ir anidando y colocando diferentes condicionales. ¿Cómo sería más o menos? Bueno, este es el sí, si no. Vamos a ver un bloque de instrucciones de cada uno de ellos, cómo se ve en C++, para que nos vayamos familiarizando. Entonces, digamos que nos dicen ingresar 2 edades y determinar quién es mayor. Aquí vamos a ir entendiendo las dos notaciones. A partir del código vamos a empezar a aprender a leer y de ahí hacemos la inferencia de cómo sería el pseudocódigo. Entonces, me está diciendo que debo solicitar 2 edades y a partir de ellas determinar quién es el mayor. Entonces, ¿qué es lo que primero que tengo que preguntar? Las 2 edades. Yo aquí a manera de ejemplo le pregunto al usuario cuál es la edad de él y cuál es la edad de su amigo. Y lo guardo en una variable que se llama mi edad y la edad del amigo la guardo en una variable que se llama su edad. Entonces me pregunta, ¿quién es mayor? Entonces yo aquí hago, si mi edad es menor a la edad de mi amigo, quiere decir que yo soy menor de mi amigo. Si no, hago otra comparación, que es lo que les mencioné, es lo que se conoce como un sí anidado. Ya hice aquí una condición de sí. Aquí ustedes me pueden decir, profe, pero si ya yo sé que yo soy el menor, no se cumple esta condición, yo en el sí no podría decir enseguida directamente el mensaje de que, ¿de qué? Que era menor. Que el amigo es menor. Si yo no soy menor que mi amigo, ¿qué quiere decir?
Es mayor. Es menor. Podría decir, yo soy mayor que mi amigo. Pero ¿y qué pasa si tienen la misma edad? ¿Cómo con un solo sí, si no, controlo esa tercera opción? Acuérdense, si yo estoy comparando dos edades, hay tres posibilidades. Que A sea mayor que B, que A sea menor que B, o que A y B sean iguales. Por lo tanto, debo tener mínimo tres condiciones. Entonces yo aquí pregunto, ¿mi edad es menor a la de mi amigo? Si es así, yo soy menor a mi amigo. Si no, si mi edad es mayor a la de mi amigo es menor que yo. Ahora bien, si ni yo soy menor que mi amigo, ni soy mayor a mi amigo, ¿qué quiere decir? Que Si yo tienen la misma edad, ¿no? que tenemos la misma edad. Entonces aquí yo digo, si mi edad es menor, yo soy menor a mi amigo. Si mi edad es mayor, mi amigo es menor que yo. Si no, mi amigo y yo tenemos la misma edad. ¿Sí se entendió? Los enredé. Está bien, profe. Esto es un ejemplo de cómo funciona un sí anidado. Aquí hay un sí, si no simple con una segunda condición, que era lo que nos decía el compañero, que si se puede hacer otra condición dentro de una condición que ya existía. Aquí lo vemos. Aquí estamos manejando tres condiciones. ¿Listo? Digamos, profe, ahí cuando usted utiliza ese sí, ¿Se te fue? ahí cuando usted utiliza ese sin Ese, arriba, en el primer code, yo lo puedo hacer en la misma línea. El compilador, el IDE me lo deja. ok. Ok, pero digamos, pero ese no tendría que ir encerrado ahí entre, ya la vi. Sí, ya, profe. ¿Ya? Sí, ya, profe. Listo. Ahora, hay otro tipo de condicional, que es el switch. ¿Ya hayan escuchado este condicional? Sí, Señor. profe. ¿Para qué nos sirve? O funciona igual como cuando uno llama al sistema de correo, le dice, marque 1 para tal cosa, marque 2 para esto. Como para escuchar menús. mensaje. Eso. El switch son estructuras de control condicionales que me permite definir múltiples casos u opciones, y dependiendo a eso, yo ejecuto un proceso. Entonces aquí yo se los muestro de una manera gráfica. Caso 1, caso 2, caso K. Ninguno de los anteriores, por decirlo de esa forma. Si es el caso 1, ejecuta ese bloque de instrucciones. Si es el caso 2, ejecuta este bloque de instrucciones. Si es el caso N, el bloque de instrucciones correspondiente. Si no es una opción válida, haga tal cosa. ¿Cómo se ve esto en pseudocódigo? Ojo, pseudocódigo. En pseudocódigo, recuerden que esto es lenguaje natural, así que ustedes pueden utilizar la palabra o expresión que ustedes deseen. Lo importante es que se entienda que se están dando varias opciones. Entonces yo aquí a manera de ejemplo les pongo según sea. Entonces, según variable, hacer opción 1,
bloque de instrucciones. Opción 2, bloque de instrucciones. Si no es ninguna de las opciones válidas, acciones no cumple. El mensaje quiere, no escogió una opción válida. La opción escogida no es válida. El mensaje lo definen ustedes. Entonces, eso por el lado del pseudocódigo. ¿Cómo se ve o cómo sería la estructura en C++? Para dejárselos consignados ahí, y ahora lo vamos a ver en la parte práctica con el IDE. Sería algo como esto. Entonces tenemos switch, opción, donde opción es la variable a comparar. Es decir, aquí yo puedo tener la variable que se llama opción, lo puedo definir como A, lo puedo definir como, no sé, el nombre de la variable lo definen ustedes. Lo que está en rojo son palabras reservadas del lenguaje de programación, y esas sí o sí son así tal cual. Es decir, switch, case, break y default. Entonces, switch, donde opción es la variable a comparar. Case, normalmente aquí nosotros podemos poner caso 1, caso 2, caso 3, caso A, caso B, caso C. Este valor de aquí nosotros lo definimos. Y ahí, entre el case y el break, va el bloque de instrucciones. Cuando no se cumple ninguna de las opciones de menú, si lo queremos ver de esa forma, nosotros debemos indicar un valor por default, que es el que nos debe permitir controlar de que ninguna de las opciones válidas por defecto se utilizó. Es decir, nosotros le decimos al usuario, opción 1, suma, opción 2, multiplicación, opción 3, división, pero el usuario, como es necio, dice 4. Esa opción 4 o pone A o pone X. Todas esas excepciones las validamos con el default. Si no fue ni 1, ni 2, ni 3, no es una opción válida, por lo tal lo manejamos con el default, que es el manejador de excepciones, y aquí es donde nosotros ponemos, usted no escogió una opción válida. ¿Listo? Entonces yo les pongo unas noticas. Nótese que el valor 1, 2 y 3 son valores que puede tomar la opción. Esto es importante. La instrucción break es más que necesaria, obligatoria. Bueno, no, mentira, no obligatoria, porque la podemos omitir en ciertos casos, pero si queremos que se ejecute el caso y únicamente ese caso u opción, debe ser la forma case break. Vamos a ver un ejemplo, digamos, que de una maña que podemos utilizar como programadores para en algunos casos omitir el break y modificar el comportamiento de nuestro programa dependiendo de lo que nos pidan, pero no vamos a adelantarnos tanto. Pero de una manera sencilla, aquí les explico cómo es la estructura de un switch en C++. Ya vamos a ver cómo trabaja en el entorno de desarrollo. Antes de eso, vamos a poner a funcionar un poco sus cabecitas. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Imaginemos que nuestro programa consta con un menú de opciones, digamos 3 opciones, cada una representada con un número correspondiente, es decir, la opción 1 corresponde al número 1, la 2 al 2 y así sucesivamente.
Queremos entonces que de acuerdo al número ingresado por el usuario, ejecutemos una acción correspondiente. Y en el caso que no corresponda a ninguna de las posibles opciones, mostrar un mensaje de error cualquiera. Es decir, lo que nosotros definamos como mensaje de error por haber seleccionado una opción no válida. ¿Cómo sería la definición de este pequeño problema propuesto en pseudocódigo? ¿Qué me dicen ustedes? En sus palabras, solo por ir mencionando. Profe, pues nada, tiene que crear el tweet desde un inicio, así como lo mostró. Tweet. Y yo creo que él le va dando como las opciones de los casos que quiere agregar, caso 1, caso 2, o usted los va agregando y en este caso, si pone el número 1, pues que realice una acción, no sé, cualquier, y si no es ninguno de los números que escogió, pues sacar el error pero digamos aquí no hay, no sé si haya un code o no sabría decirle, profe, la verdad. Si hay un qué, disculpa. Un code o como en los otros códigos, digamos. Sí, tú puedes poner un mensaje. Sí, claro. Se puede hacer con un sí, sí o sí no, ¿no? Si es verdad el número ingresado, si está entre el rango que ingresamos, vaya al switch y haga el caso diferente, el case diferente. Si no, genere el Con el mensaje mismo de if. error que esta opción no es válida, tiene que estar dentro del rango del 1 al 5. Bueno, ojo con lo que dice el compañero. Precisamente el switch lo que busca es precisamente evitar eso. Tener que usar sí anidados para cada opción que nosotros estemos manejando. Si nosotros tenemos 10 posibles opciones de operación, si lo hacemos con sí, fácilmente esas 10 condiciones se pueden convertir en 20 o 30 porque vamos a tener que ir anidando o uniendo cada una de esas operaciones. Entonces, para eso es que se simplifica mediante un switch, porque con el switch ya la misma estructura me permite controlar los únicos 10 casos que me están proponiendo a través de opciones. Entonces. Digamos que entonces en ese caso sería que con procesos o qué, profe. No. O sea, Un switch. Un switch. Profe, Entonces por decimos. ejemplo, lo podríamos hacer con los números del 1 al 12 y asignarle cada mes del año. Si digita 1, enero, si digita 2, febrero, y si digita 13, no es un mes válido. Exacto. ¿Sí? Tal cual. O sea, profe, lo que yo me refería era no hacer solo if, sino solamente uno. O sea, si pone el número 13 que entre al else y diga que no es, pero si coloca, digamos, el 12, ya entra al switch y ya él verifica, no sé, el mes 12. Está solo utilizando un switch, o sea, no necesariamente en cada vez, sino solamente una comparación inicial. Es que a eso voy. Para eso precisamente es el manejador de excepciones. Esa validación de que si es una opción válida, ingresa, y si no, si valida el resto de opciones, él lo maneja o lo
entera en su estructura con esa última opción. Si nosotros deseamos para este caso un menú de 3 opciones, sería opción 1, usted ingresó o ha seleccionado la opción 1. Opción 2, usted ha seleccionado la opción 2. Opción 3, usted seleccionó la opción 3. Si el usuario puso AX2050 0, le va a decir un mensaje, usted ha ingresado una opción incorrecta. Sin necesidad de sí, de si no, ni nada. Él mismo en su estructura. Digamos aquí, profe, que pena, ese break iría después del mensaje, ¿no? Exacto, pero ya eso es allá en C++. Esta sería la estructura en pseudocódigo. Pseudocódigo, no tenemos case, no tenemos break, nada. Opción 1, opción 2, opción 3 y opción inválida o de otro modo y demás. O sea, sería algo como esto. Esta sí ya sería la instrucción o ese pedazo de código del menú en C++. Entonces definimos una variable, por favor, los micrófonos. Manuel, gracias. Como son 3 opciones, en el caso de este ejemplo, definimos una variable de tipo entero, de tipo carácter, el tipo lo definimos nosotros. En este caso, si vamos a manejar caso 1, caso 2, caso 3, es o debería ser entero. Y le asignamos un valor por defecto o no. Y digamos que esto no es obligatorio. Pero lo recomendable es que si van a ver variables 1, 2 y 3, ya valores asignados, lo más recomendable es inicializar la variable. Entonces ya tenemos declarada e inicializada la variable. Entonces aquí decimos, ingrese el valor de la opción a ejecutar y leemos opción. Si el usuario puso 1, él valida, vamos a decirlo en lenguaje natural. Si opción es 1, entonces es el caso 1. Usted ha seleccionado la opción 1. Le sale este mensaje. Llega el break es el que me determina que ya se acabó la instrucción del caso 1. Repito, usuario dijo 1, él valida aquí. Dentro de mi estructura hay alguna opción o valor o caso asociado al 1, caso 1, así. Usted ha seleccionado la opción 1, aquí puede haber todo el bloque de instrucciones que ustedes quieran, ya lo vamos a ver más adelante. Él va a ejecutar todo ese bloque de instrucciones. Cuando encuentra el break, ya él sabe que ahí terminó el bloque de instrucciones para ese caso. Y finaliza el programa. Cuando veamos estructuras iterativas, es que vamos a hacer una instrucción para que cuando termine aquí, vaya al final y se devuelva al menú. Pero de momento, cuando él termine el bloque de instrucciones, va a finalizar el código del programa. Que el usuario digitó fue 2. Opción 2. Dentro de mi estructura hay un caso que tenga el 2. Sí. Ya él no va a validar esto, sino que va directamente caso 2. Usted selecciona este caso, mostraría este mensaje y finaliza. No. El usuario puso 4. Dentro de mi estructura hay algún caso asociado al número 4. No. Default, usted ha ingresado una opción incorrecta. Digamos que en palabras simples, ese sería el comportamiento del switch en nuestro entorno de desarrollo. ¿Preguntas, dudas que se hayan generado hasta este punto? No.
Entonces, profe, este sería el código completo, igual se los voy a compartir en la plataforma. Profe, y si yo no quiero que sea 1, 2 y 3, sino que quiero que sea A, B y C. Lo único que cambia es, ¿qué es lo único que debería cambiar? Si no voy a manejar 1, 2 y 3, sino A, B y C. Les estoy mostrando el código. ¿Qué es lo que cambia? Caso A, caso C. ¿Qué es lo que cambia? No, cambia el número, digamos. El número por La letra. declaración. Pues. Cambia la declaración. ¿Y qué les dije yo? Que cuando tuviéramos que utilizar un solo carácter para una condición o varias condiciones, ¿qué tipo de datos deberíamos utilizar? Char. ¿Por qué? Porque Char. estamos diciendo A, B, C, D, E, F, un solo carácter. Entonces lo declaramos como char. ¿Qué otra cosita cambia? Cuando son opciones o casos numéricos, va el número así, tal cual. Pero si vamos a manejar las opciones o casos con letras, cada uno de los casos debe ir entre comillas simples. Si es normalito, va 1, 2, 3, 4, 5, las opciones que tengamos. Si nosotros lo queremos manejar con letras, cada uno de los casos, para que me pueda funcionar y él me lo tome y me lo valide, el indicador de caso debe ir entre comillas simple. Aquí está A, entre comillas simple, B, comillas simple C, comillas simple. El comportamiento es exactamente igual. El usuario puso 1, él se va a ir directamente al default. Usted ha ingresado una opción incorrecta. ¿Por qué? Porque él va a validar. ¿Hay algún caso en mi estructura que esté asociado al número 1? Él va A, B, C. No, ninguno es default. Pone B. ¿Hay algún caso asociado en mi estructura que asociado al carácter C? Sí. Usted ingresó a la opción 3 y hace el bloque de instrucciones que esté referido. El código completo sería algo como esto. ¿Listo? Ahora vamos a ver cómo es eso. Todo lo que les he hablado del sí, del sí, no, en C++. Antes de eso, aviso y anuncio. Ya todos hicieron los 9 ejercicios en pseudocódigo. ¿Se acuerdan de los que revisamos ayer? ¿Ayer fue que revisamos? Sí. Sí, señor. Ahora esos 9 pseudocódigos tienen que hacerlos en C++. Y tienen plazo hasta el domingo a las 11:55. Van a trabajar de la misma forma en grupo. La plataforma yo la voy a configurar para la entrega en grupo y demás. Profe, ¿cuáles son los ejercicios? El de la tienda de descuento, el aprendiz con las 3 materias, el de porcentaje de hombres y mujeres, es decir, los mismos 9 ejercicios que hicieron en pseudocódigo. Ahora lo que van a hacer es traducirlo a C++ con el IDE que ustedes prefieran. Aquí yo les pongo de C++, les voy a dejar el link del SynHi, el del Codelay, que digamos que son los más sencillos en cuanto a interfaz e uso, porque el Visual Basic de pronto puede ser un poco más complejo. ¿Listo? Entonces, volvamos a nuestra consola.
del signal. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la máquina virtual? Aquí está. Listo. Entonces, en ese orden de ideas. Primer ejercicio o ejemplo. Y ustedes me van a ir ayudando en cómo se va a ir programando. Se pide comparar dos números y decir cuál es el mayor o si son iguales. Eso fue lo que hicimos o les mostré en el ¿qué? En la diapositiva. Entonces, esto aquí es igualito. Entonces, si voy a comparar dos números, ¿qué necesito? Los variables. Son números. Las dos variables para almacenar los números. Entonces, aquí digo en main. Profe, ¿y ahora por qué va a declarar las variables dentro del procedimiento? En estos momentos es indiferente porque estoy trabajando con un único procedimiento. Ya cuando veamos funciones y procedimientos, ahí sí vemos la diferencia puntual. Entonces voy a necesitar algo como esto. Entonces, calcular el mayor de los números. Nene, ¿te acuerdas que la actividad 3 o sea, la actividad que hicimos para entregar este fin de semana? Sí. Hola. Mala mía, profe, qué pena, se me prendió el micrófono. Ah, pensé que me estaba preguntando algo. Entonces, aquí decimos ingrese el primer número. Y yo aquí mismo lo puedo leer. Si quiero simplificar líneas. Listo. ¿Qué debo hacer ahora? Compararlos. ¿Qué me está pidiendo el ejercicio? Decir qué. Leer los números. ¿Qué debo decir o qué debo mostrar en los mensajes? ¿Cuál es mayor, cuál es menor o No, son iguales? no. ¿Qué me está pidiendo? Comparar Diga los cuál es números y decir mayor. cuál es el mayor. Si son mayor o iguales. En ningún lado él me dice si es menor. ¿Cuál es el mayor o si son iguales? Acuérdense lo que yo les digo siempre y siempre se lo voy a recalcar. Hagamos lo que nos pide el ejercicio. Él en algún lado dice, indique cuando el número sea menor. No, señor. Entonces, hagamos lo que pide el ejercicio. Cuando es mayor o cuando son iguales. Ahora, usando lógica de programación, ¿qué condición debería evaluar primero? A mayor que B. Si es mayor, digo, A mayor que B. si A es mayor que B,
Profe, una pregunta. Dígame. Em, el if en este caso, sintaxis no tiene unos corchetes o en C++ no importa si los tiene o no los tiene. En C++ es indiferente si los ponemos o no los ponemos. Ok. Listo. Si es mayor, si A es mayor que B, el primero es mayor. Si no, ¿qué quiere decir? El segundo es mayor. A menor que B. No, Entonces B mayor que A. el Ah, Es ok. mayor. segundo El segundo número es mayor. es mayor. Y ahí, ¿cómo hago para controlar de que son iguales? Toca Porque compararlos entonces igual. Otro if. ¿Pero cómo? ¿En qué momento? Hago otra condición ahí abajito. Otro if. ¿Otro if? Else. No, otro else. No, profe, yo creería que quería mejor, sería if, el if y así quedaría mejor. Uy, pero calmado. Dime arriba, abajo, antes del A mayor que B, después del A entonces, mayor. Va primero entonces if, después va el primero, la primera comparación, así está bien, profe. Ajá. Listo, lo de abajo quedaría entonces el if, else, if. Y aquí pongo No, else. profe, no, profe. Ahí donde usted tiene el else, coloque ahí if al ladito. Y se hace la comparación de ahora de menor, o sea, ya no mayor, sino ahora menor. Ahora hacemos lo mismo, pero con el signo menor. Y luego, Se quedaría así. no, porque no hemos hecho la comparación de las dos variables, profe, si el otro es menor, o también se podría así. Pues eso es lo que yo le decía, profe, que Profe, digamos ahí en el yo él se diría le que colocaba colocar. A menor que B. Sí, eso. Toca comparar eso primero. Calmamos. El pseudocódigo no estaba así. Ahí, ¿qué más pongo? Ahora toca comparar A O sea, Menor A que B. menor que B, eso. Y listo. Ajá. Y ahora, y entonces, abajo podría colocar entonces un condicional. Entonces el condicional Yo if. creo que es mejor dejarle, o sea, quitarle el else, dejarle el if y a lo último el else, ahí sí ya diría que sean iguales. No sé, pues. Yo Porque digo creo que ahí ya tiene un error, B. Ah, no, ya no. el segundo out va un else. Yo pondría ahí otro if y ya los compararía los dos. Entonces diría Pero que ¿en sí, A es dónde? igual a ¿En dónde? Ah, abajo, profe, en lo último. aquí. Abajo. No. No, pero más abajo. No, profe, después del letrero. Después del Y después del ese. letrero. Ahí, otro else, digamos, A igual a B. No. Else y use out. A es igual a B. No, porque el else sí se deja meter una comparación, profe. Y A es igual a B. Es que yo creo que los únicos que dejan meter comparación son los if. ¿Así? Sí. Sí, así quedaría. Vamos a probar. Primer número, 12. Segundo número, 10. Primer número es mayor. Ese está bien. Efectivo. Ahora toca hacer la comparación del otro. Ahora, 10, 12. Ah, espera. Están allá.
10, 12. El segundo número es mayor. Ahora falta el igual. 10 y 10. ¿Listo? Oh. ¿Qué hay aquí? Que debemos acostumbrarnos a separar las instrucciones. Aquí empieza el sí, si no, sí, si no, y listo. Profe, este sí tiene, este programa sí tiene, este editor de código tiene para, ¿cómo es que le dicen a eso? Para organizar el código, que él organiza por defecto. Sí tiene el que dice como for Word, ¿Cómo así? que sí, o sea, que lo organiza, que o sea, que deja las líneas de código organizaditas, escaladitas. Sí, él las va Así como, tabulando. como en Visual. Él las va ¿Con qué se tabulando. saca? No, ¿Con qué la saca? Ah, sí, solo. él solito las va tabulando. Ahora, otra forma de hacerlo. No estoy diciendo que así esté mal. ¿Qué pasa si hubiera hecho esto? ¿Ustedes qué dicen? Sí funciona. Uy, ¿qué pasó? ¿Ustedes qué dicen? ¿Funciona o no funciona? Sí, profe. Y a simple vista vemos que sí funciona. Comparo si son iguales, si A es mayor y por descarte, si A no es mayor que B y no son iguales, es porque el segundo es mayor. Igual, como siempre les digo, es la forma como el programador lo aborde. Ahora, vamos a hacer otro un poquito más ya complejo. Vamos a copiar de acá. Vamos a decir, calcular el salario de un trabajador. Sí, aquí la cosa se pone un poquito más interesante. ¿Quién me ayuda a leer, porfa? Que ya tengo la garganta un poquito cansada. Sharon. Sharon. ¿Sí se alcanza a ver? Sí, profe. Dice, calcular el salario de un trabajador teniendo en cuenta lo siguiente. 1. Si laboró más de 192 horas, obtiene una bonificación del 5% sobre su sueldo. Si laboró menos de 192 horas, obtiene una bonificación del 3% sobre su sueldo. 3. Mostrar el total del sueldo sin bonificación y mostrar el total del sueldo más bonificación. Listo. ¿Qué necesitamos? ¿Qué me dan?
¿Qué necesitamos? Preguntar El cuántas horas salario. laboró. ¿Qué necesitamos? Las variables. Variables. Entonces podemos decir, necesitamos una variable para qué, otra para qué, otra para qué Salario, y otra para qué. horas. Una para las horas trabajadas. ¿Qué más necesitamos saber? El salario. Otra para el valor de la hora. El ¿Sí? salario. Tarifa de la hora. ¿Qué más? ¿Esta variable para qué más? Para el sueldo sin bonificación Exacto. y el Y sueldo otro para más el sueldo. bonificación. Para la bonificación. Para la bonificación. Y el sueldo más bonificación. Será, vamos a poner. A ver. Vamos a ver si esa variable es necesaria. Entonces, vamos a robarnos por acá. Y decimos, calcular cálculo de sueldos. Este es un título. Sueldos. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos saber? ¿Cuántas horas laboró? Eso. Primero que necesitamos saber es cuántas horas trabajó. Y eso lo guardamos en horas trabajadas. ¿Qué otra cosa necesito saber? El valor de la hora. El sueldo. ¿Cómo se calcula el sueldo de una persona? Sueldo sobre las horas. Ahí vamos a hacer el cálculo del salario. O sea que no le podemos preguntar cuál es su salario, porque nosotros a través de nuestras soluciones que le vamos a decir cuál es su sueldo. Miren la cuarta cosa que tenemos que mostrarle. El ¿Cuánto gana sueldo, por hora? perdón, el tercero, el sueldo sin bonificación, es decir, nosotros tenemos que calcularlo. Si ya sabemos, bueno, no sabemos, le preguntamos cuántas horas trabajó, cómo calculo el sueldo. ¿Qué necesito saber? Valor de la hora. Eso. Voy a dejar un espacio aquí y ya se van a dar cuenta por qué. ¿Cuál tarifa por hora? Y eso lo guardo en tarifa hora. Listo. ¿Qué más? ¿Qué debo hacer ahora? En la fórmula, profe. Ajá, pero ¿y la fórmula cómo la hago? ¿Qué sumo? ¿Qué multiplico? ¿En qué variable la guardo? Entonces, digamos que si trabajó más de 192 horas, entonces ahí No, se saca el... calma. Todavía no sabes cuántas horas son. Bueno, mentira, sí sabes cuántas horas son, pero Sí, todavía porque no ya las sabes. preguntó allá arriba. Sí,
perdón, lo que no sabes es en base a las horas trabajadas, cuál es el sueldo. Revisemos las variables. Profe, sería Horas trabajadas, tarifa hora, bonificación. Este total, ¿para qué es? Yo puse Para- variables porque ustedes me dijeron. ¿Ese total es para qué? Para el sueldo sin bonificación. O sea, en total guardo la multiplicación de hora trabajada por tarifa hora. Sí, señor. Entonces, total va a ser igual a horas trabajadas por tarifa horas. Y aquí, para que no se nos olvide, sueldo sin bonificación. Profe, tengo una duda ahí. Dígame. ¿No es necesario solicitar el sueldo? No, porque nosotros debemos decírselo. Pero en el enunciado dice Mostrar calcular el salario de un total. trabajador teniendo en cuenta. Bueno. Calcular el salario. Calcular el salario. De un trabajo. Calcular el salario. Eso, profe. Pero Ajá. Bueno, no, sigámoslo haciendo, es que no me queda claro todavía en el, el enunciado, pero Si yo te digo calcular el área del círculo, tú le decías al usuario cuál es el área del círculo. obvio no. Y si yo te digo calcular el salario de un trabajador, tú vas y le No, por eso. preguntas. Sí, profe, pues sigámoslo haciendo, porque es que tengo duda ahí, pero no, tranquilo, hagámoslo y a ver si lo entiendo. Ok. Entonces, en total, sueldo sin bonificación. Trabajó X número de horas y la tarifa es X valor. ¿Qué debo hacer ahora? ¿Qué más debo seguir haciendo? O preguntando. ¿Qué me dice el ejercicio? Si laboró más de 192 horas, obtiene una bonificación del 5% sobre su sueldo. Entonces ahí va un if. O sea, aquí dice, si horas trabajadas mayor a 192, boni, que es la variable para guardar la bonificación, va a ser igual a a 5%, total profe. Total por el 5%. Ajá, total por el 5%. por 0.05. Profe, pero aquí, digamos, en este caso, por ejemplo, no tendríamos que crear una variable para cada bonificación. ¿Cuántas bonificaciones posibles hay? 2. 3. 2 o 3. Bueno, es que no me acuerdo el enunciado, profe. 2, ¿no? Es que era el 2 5 y no el más. 3. Si laboró más de 192, 5%. Si laboró menos, 3%.
Sí. ¿Será que necesito otra variable? Pues yo no No. sé, yo creería que sí, ¿no? Si laboró exactamente 192. ¿Qué pasa si ok. laboró exactamente 192? ¿Qué pasa? ¿Será el 5 o será el 3? Tocará colocar Profe, una se que puede sea poner igual o igual. mayor. Igual o mayor, sí. Obtiene el 5. Obtiene el 5. Si laboró más de 192, obtiene el 5%. Podríamos inferir de que si trabajó 192, tiene derecho al Al 5. 5%. O sea que aquí podríamos decir, Mayor o igual. se me perdió el igual, aquí está el igual. Me faltaría menor a 192. ¿Será que necesito hacer comparación? No, ya No, sería el menor. else de una vez. El else. Digo, si no, Ujú. bonificación, entonces va a ser es igual Igual, a Ujú. punto 3. Ahí como Sí. por controlar excepciones, vamos a ponerle el abre y cierra del si no, por si se nos vuelve. Que no debería, pero como por separar. Ahora, Tocaría hacerle un default, ¿no? Un default. no así. No, Ahora, no tocaría hacerle un default porque, por ejemplo, si la persona dice, no sé, le pone un número X, puso un tope, digamos, ¿no? 300 horas, bueno. ¿es mayor? No, sí, es mayor, ¿Eh? pero digamos es insólito que una persona trabaje más de tantas horas, por Sí, ejemplo. sí. Listo. Ujú. Ya tengo el sueldo total sin bonificación y tengo la bonificación. Entonces, ¿qué me falta hacer? Sueldo El más sueldo más la bonificación va a ser igual a total más bono. Y ya tengo los valores. ¿Qué me falta? El Mostrar. code de Mostrarle. mostrarle. Se llama robarme que está por acá, que tiene la concatenación. Entonces, dice, mostrar total del sueldo sin bonificación. Entonces, el sueldo sin bonificación es. ¿Y qué mando a imprimir? Total. El total. Luego, sueldo más bonificación. Su sueldo más bonificación es El boni. sueldo boni. Y nos dice, o bueno, no nos dice, pero si nosotros queremos mostrarle cuánto fue la bonificación, también se lo podemos mostrar. ¿Qué tendríamos que imprimir? Boni. Podemos decir aquí. Su bonificación es, imprimimos boni.
¿Sí o no? Sí. Ahora, ustedes aquí decían, si las horas trabajadas son mayores o iguales a 192, la bonificación es de el 5%. Si es menor a 192, del 3%. ¿Qué pasa si el trabajador no trabajó? O usted pone cuando dice aquí, ¿cuántas horas trabajó? 0. Así tal cual como está, ¿qué hace el programa? Se paga el 3%. Y debería pagarle, aunque no haya trabajado. No, claro que no. ¿Cómo controlan eso? ¿Cómo controlarían eso? Con otro else. ¿En dónde? No, profe, porque cuando dice, cuando le pregunta cuántas horas trabajó, coloca 0. Pues, Ajá. Finalizar de una vez, pero Yo diría que El con programa el da else 0, ahí da 0. ¿Cuántas horas trabajó? 0. 0. ¿Cuánta es la tarifa por hora? La tarifa por hora actual en Colombia está más o menos ¿en cuánto? 3.000 algo, vamos a poner 3.600. Esperen. System pause. 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 ¿Y el retorno? No le hace. Ah, no. No le falta. 0. Vamos a ponerle a 3.500. La bonificación es 0. El sueldo sin bonificación es 0. Y el sueldo más bonificación es 0. Es decir, el programa funciona. No, ya. Así. Pero si el trabajador no trabajó, valga la redundancia, ¿será necesario hacer todos esos cálculos? Vayamos al mundo real. Debería decirle que si es 0, sacarle como un aviso que diga usted no trabajó. Exacto. Vayamos al mundo real. Aquí son unos cálculos simples, pero digamos que y es así en el mundo real. Cuando a ustedes les van a calcular el sueldo, aquí hay un montón de instrucciones. Si hay bonificación, si no hay bonificación, lo que descuentan en salud, pensión, no sé qué, tal. ¿Para qué desgastar el software haciendo todos los cálculos si ya desde el primer momento se sabe que no? Entonces, es que generalmente se le asigna un código a cada empleado, ¿no? Entonces, lo ideal es que y desde ahí, profe, desde ahí se determina si trabajó o no trabajó. Pero el software debe controlarlo. Si yo digo aquí, sí, horas trabajadas Igual a 0. menor o igual a 0, usted Nos está haciendo perder tiempo. trabajó. Si no, ahí sí. Haga todo ese montón de bloques de instrucciones que está ahí. Okay. ¿Cuántas horas trabajó? 0. Usted no trabajó. ¿Listo? Descuéntele. Al contrario, le vamos a descontar. Y listo. Entonces,
Este es un ejemplo sencillo de cómo debemos empezar a manejar esas excepciones y cosas que pasan en el mundo real. El programa funciona sin esta instrucción. Profe, Dígame. su merced, cuando lo corrió, no, digamos, usted le dio 0, él no terminó solo o... No terminó solo. Sí, o sea, digamos, bueno. No terminó solo. Y ahí se quedó hasta el infinito y más allá. Ajá. Ajá. ¿Y cómo se hace para terminarlo? Ajá. ¿Un reto? ¿Se acuerdan que yo les dije? Con las llaves. No, profe, ¿puedo Acostumbre, recordar? Ah, return, sí. acostumbrémonos a tabular las instrucciones para saber dónde comienza y termina cada una. Eso por un lado. ¿Dónde terminaría? ¿Antes o después del system pausa? Antes. Antes. Antes, profe, allá arribita en el... Ahí. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver si aquí ya se solucionó. 0. Yo creo que es. Usted no trabajó. Y ahí sí ya presionó una tecla para continuar. ¿Qué pasó ahí? Lo mismo que yo evité que pasara aquí. Es probable que si yo quito estas llaves, él no sabe dónde empieza y termina esta instrucción. Si no, ¿qué fue lo que pasó aquí? Él tenía la condición si no. Pero ¿qué pasaba? Él no sabía dónde terminaba. Entonces, por eso se quedaba ahí. Como ya yo le dije, usted no trabajó. Fin. Ah, ya él sabe que de aquí salta acá, porque ya aquí están definidas las llaves. Entonces, ojo con eso. En el sí, no es necesario poner la instrucción de inicio y fin de la instrucción, pero para el si no, sí es necesario ponerla. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, Ok. chiquillos, Señor. los dejo para que el otro profesor no se nos ponga berraco. Nos encontramos mañana. Continuamos con el switch y empezamos con las iteraciones. Y recuerden que ya tienen tarea para el fin de semana. Listo, profe, muchas Bueno, gracias. profe, gracias. Listo, juiciosos, se cuidan.